Muy buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo estamos? Qué feliz, ya casi fin de semana. Muchos ya nos estamos preparando para entrar a un tiempo de adoración. El fin de semana muchas personas alrededor del mundo ya se preparan para estar en una reunión online, que sabemos que es un tiempo donde recibimos la palabra de Dios por medio de los pastores, maestros. Sabemos que es un tiempo también que nos lleva a incrementar una relación más real, más profunda y sobre todo una relación en conciencia. Creo que es importante que nos mantengamos conectados con el cielo. Es importante que nos mantengamos conectados con Dios, más en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos desafiantes, momentos donde tenemos que entrar a una intimidad más profunda con Dios. Bienvenidos a esta transmisión una vez más. Gracias por darte el tiempo, gracias por conectarte con nosotros, gracias por estar con Punto Familiar Online. Hoy es un día maravilloso porque vamos a tratar el tema del libro del Éxodo. Entramos al Éxodo, dejamos Génesis, que ya lo tratamos en su momento, en su tiempo, tratamos ya Génesis. Ahora vamos a leer Génesis de una manera general, sabiendo que tanto Génesis, Éxodo forman parte de un grupo llamado el grupo del Pentateuco, el grupo de la ley o de la Torá. Y estamos felices porque sabemos que ir conociendo las escrituras paso a paso, ir conociendo las escrituras libro por libro, nos va a dar un panorama general. En algunos años atrás, estos estudios bíblicos los dábamos en las iglesias, ¿no? Formábamos grupos donde tuviéramos escuela dominical o clases en un instituto bíblico, y nos llevaba muchos años o mucho tiempo para poder capacitar, entrenar, pero sobre todo tener la habilidad en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces vemos que ahora, con esta nueva normalidad, tenemos la oportunidad de llegar a tu casa a través de Facebook, a través de muchos otros medios, para poder aprender juntos la palabra de Dios. Entonces vemos nosotros, otra vez voy a hablar acerca del Pentateuco, que es 5 libros, 5 tomos, 5 compendios que Moisés escribe con relación al relato de la historia de Israel. ¿Cómo es que Moisés recibe la revelación de parte de Dios? ¿Cómo es que Moisés recibe la ley? ¿Cómo es que Moisés recibe todas las ordenanzas, los estatutos, y los deja aquí en las escrituras establecido? Y es algo que a mí me encanta, leer la historia de la nación de Israel. El libro del Éxodo, como ya lo mencioné con anterioridad, vemos nosotros que forma parte en este bloque conocido como el Pentateuco, que significa 5 libros, y también conocido como los escritos de Moisés, y son identificados en las escrituras como la ley. La ley se le conoce como la ley mosaica, la ley de Moisés. Y bueno, en el libro del Éxodo empieza la historia de una nación, la historia de un pueblo, la historia de una familia que sale de la tierra de Canaán para poder entrar a la tierra de Egipto. Y aunque la paternidad literaria de este libro del Éxodo
se lo adjudicamos a Moisés, y es algo que tú y yo tenemos que tener presente. Este libro le adjudicamos la paternidad a Moisés, y como siempre, ¿no? También la crítica, el análisis de algunos pensadores hasta el día de hoy siguen cuestionándose si Moisés realmente escribió este libro. Pero bueno, nosotros podemos corroborar otra vez en el libro de Deuteronomio capítulo 31, verso 9, el verso 24, verso 26, donde se narra que Moisés se le ordena escribir las palabras que Dios le había dado, se le ordena escribirlo en un libro. Y en el libro de los Hechos, ya hablando en el Nuevo Testamento, en el capítulo 7, verso 37 al 38, vemos nosotros que en el Nuevo Testamento se da testimonio de lo que Moisés escribió. Moisés tiene toda la capacidad para hacerlo, Tal vez no tenía la capacidad del habla, porque dice la palabra que era tartamudo o tardo en el habla. Y en el capítulo 3 de este libro del Éxodo, tú te vas a dar cuenta que realmente Moisés tenía un problema de lenguaje en la comunicación, y Moisés le dice a Dios: ¿cómo voy a poder ir si yo soy tardo del habla? Y algunos historiadores dicen que Moisés probablemente era tartamudo. Entonces, Moisés, pero a pesar de que él era tartamudo, no quitamos el dedo del renglón que Moisés tenía la capacidad para poder escribir, porque fue educado en Egipto, en el palacio del faraón. Recordemos que Moisés es incrustado en una canasta ante la amenaza y la muerte de muchos menores de edad. En su tiempo, su madre, Jocabed, lo construye un arca y le ordena a su hermana Miriam a guardar, a proteger la canasta donde él iba. Y bueno, vemos que la historia nos cuenta que la hija del faraón se estaba bañando en el río Nilo, y cuando la canasta llega, ella manda a una de sus criadas, lo toma y descubre que dentro de esa canasta va un niño, y bueno, le ponen el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas. Y Moisés es llevado ante la corte, ante el faraón, y es adoptado por la hija del faraón. Y bueno, vemos que si fue adoptada por la hija del faraón, tenía todos los privilegios de ser educado, formado en el palacio. Y en el libro de los Hebreos, capítulo 11, nosotros vemos el testimonio que se escribe de Moisés, hablando sobre que Moisés eligió los vituperios de Cristo antes de las riquezas de Egipto. Entonces, ahí da testimonio de que Moisés realmente fue preparado y educado ante por así decirlo, ante la escuela de los egipcios. El escritor, entonces, queda claro, el escritor es Moisés. Éxodo continúa la historia. Del relato que fue iniciado en el libro del Génesis. Aunque hubo un lapso de por lo menos 3 siglos y medio, desde 3 siglos y medio, vemos nosotros que Génesis continúa con ese relato, continúa con la entrada de Jacob con sus hijos, que en el libro del Éxodo vamos a ver que son 72 personas que entran a la tierra de Egipto cuando José
el hijo, entre comillas, perdido de Jacob, ahora está en una posición de ¿qué? Una posición de autoridad, de gobierno, y es el segundo del faraón. Es el segundo del faraón. Y vemos nosotros que la historia entonces, después de la muerte de José, que los hijos de Jacob se establecen en la tierra de Gosén, ahí donde ellos se posicionan, se ubican, vemos nosotros que ahora el Éxodo continúa con esa pequeña historia. Y Génesis capítulo 15, verso 13 dice que la descendencia de Abraham, ojo con lo que voy a mencionar, en Génesis capítulo 15, verso 13, nos habla de que la descendencia de Abraham moraría 400 años en tierra ajena. 400 años iban a habitar en una tierra que no era de ellos. Y entonces vemos que en este caso es difícil, un poco complicado ser dogmático acerca de la cronología del periodo patriarcal. En estos bosquejos que estamos trabajando, intencionalmente vamos a omitir ciertas cosas, porque si no nos llevaría mucho tiempo el poder desarrollarlo, el poder tenerlo presente. Sin embargo, la palabra con que se abre el libro del Éxodo es una conjunción, la cual es mejor traducida, y en lugar de ahora poder utilizar la palabra ahora a Éxodo, entonces se le ha llamado la escuela del Génesis. ¿Por qué? Porque en el libro del Éxodo nada se inicia y nada se concluye. Esto es increíble. Nada se inicia, nada se concluye. El libro en este caso el libro del Éxodo es solamente un puente para continuar escribiendo la historia de una familia, la historia de una nación. Todo inicia con Abraham, todo inicia en el libro de Éxodo, continúa con la historia de Jacob y su familia, que en total son 72 que entran a la tierra de Egipto. Tú te acuerdas que hubo una gran hambre, una escasez. Aquel sueño que el faraón tuvo de tener 7 años de abundancia y 7 años de escasez, con las espigas de los trigos gordos, frondosos, robustos, luego 7 espigas que no tenían fruto, y después vemos a las 7 vacas gordas y luego vacas flacas. Y José lo interpreta y dice que son 7 años de gran abundancia y luego vendrán 7 años de gran escasez. Ok, con esa profecía comienza una recolección en todo el territorio de Egipto de granos. José es posicionado, sacado de la cárcel, posicionado en autoridad, el segundo al mando del faraón, y él manda a construir grandes almacenes de granos, donde por 7 años el pueblo tenía que llevar tributos, impuestos al faraón, y por medio de estos granos que eran trigo, cebada, avenas, todo tipo de granos que existían en ese tiempo, fueron almacenados por 7 años. Y después de los 7 años viene el golpe, una crisis increíble que golpea toda aquella tierra, no solamente a Egipto, sino a toda la extensión de tierra que había en ese momento, en ese tiempo. La tierra de Canaán, por ejemplo, fue sacudido por una hambruna increíble, fue sacudido por un momento de crisis tremenda. Bueno, y es ahí donde los hermanos de José, después de que pasaron casi 13 años de que ellos habían vendido a su hermano a una tribu nómada de aquel entonces, y fue llevado a Egipto. Ahora van a Egipto a comprar, a adquirir granos para mantenerse en vida, subsistir juntamente con su padre, hasta que José
ahora sí se desenmascara y le dice a sus hermanos que él es José, pero que no se preocupen sus hermanos, porque él no va a tomar venganza, sino todo lo contrario. Él fue puesto en ese lugar de autoridad. ¿Para qué? En un puesto de autoridad para ese momento, para ayudar a su familia. Ojo con lo que voy a decir. No importa la crisis que estemos viviendo, no importa la crisis que estemos pasando, sino lo más importante y lo más interesante es que hay un momento de oportunidad para acordarnos de dónde Dios nos sacó. Otra de las cosas que yo quiero enseñarte en esta noche. Número uno es que te acuerdes de dónde Dios te sacó. Número dos, no mantengas ningún resentimiento, un sentimiento negativo en tu vida, dolor, amargura, odio, que aquellos momentos tan dolorosos que tú viviste en el pasado, en el presente te aten y que tú vivas un presente amargo. José es la típica persona que nos enseña que el pasado solamente fue una universidad donde nos graduamos con honores o pasamos de panzazos solamente. José nos enseña que él no se amargó, vendido por sus hermanos, traicionado por una mujer y en la cárcel olvidado por personas. 17 años pasaron para que José fuera restituido de todo el mal que había vivido en su juventud. Entonces vemos nosotros que en la vida de José nosotros aprendemos a no anclarnos al pasado, número uno. Número dos, a no vivir amargados por el sufrimiento, por el dolor, por la traición de algunas personas que nos causaron daños en el pasado. Y entonces vemos ahora a los hermanos de José abrazados de su hermano, llorando y pidiéndole perdón. Ahora me llena de ternura, me llena sobre todo me llena de ese amor, de esa ternura de José, que le dice: yo soy sus hermanos, yo soy José, quien ustedes vendieron. Vayan por mi padre y tráiganlo aquí conmigo, para que aquí conmigo pase el resto de sus años. Cuando nosotros aprendemos a no anclarnos al dolor, a no anclarnos al pasado, el sufrimiento, yo te aseguro algo, que todos los que estamos conectados, en un momento, ya sea en nuestra adolescencia, ya sea en nuestra juventud, pasamos momentos muy difíciles, pasamos momentos dolorosos, pasamos momentos que dejaron marcado nuestras vidas, una cicatriz. Pero de esas cicatrices tenemos que sacar lo mejor, tenemos que vivir apasionadamente la vida, no quedarnos atados al pasado. José nos enseña que aunque fue traicionado y vendido por sus hermanos, no guardó rencor. Ojo, vendido y traicionado por sus hermanos, no guardó rencor. Una mujer quiso traicionarlo, la esposa de su patrón quiso acostarse con él, y como José no quiso, entonces la mujer levantó un falso testimonio y es llevado a la cárcel. Pero sin embargo José no guardó rencor en el corazón por la mujer de Potifar, ni por su patrón, que no quiso escuchar a José, sino que escuchó a su mujer y fue llevado a prisión. Y estando en prisión se hizo de dos amigos, de un panadero y de un copero. Y cuando el panadero y el copero tuvieron sueños, José se los interpreta. José les da la interpretación del sueño y se cumple. El panadero es ahorcado y el copero es restaurado en su posición delante del rey. Y cuando tanto
como el copero se olvidó también de José, y pasaron años. Y vemos nosotros que ni José tampoco guardó rencor contra el copero. Ay, yo le ayudé cuando estaba. No, 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 no. Mira, a quien ayudamos en el pasado, gloria a Dios. A quien le extendimos la mano en el pasado, gloria a Dios. Y si esa persona a quien le extendimos la mano en el pasado se olvidó de nosotros, nos traicionó, o como dice el dicho, ¿no? Vulgarmente, mordió la mano de quien le daba de comer, ni modos, ya lo hizo, nos traicionó. No guardemos nada en nuestro corazón, porque si nosotros guardamos algo en nuestro corazón, rencor, resentimientos, algún sentimiento negativo, entonces no vamos a disfrutar de las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. No vamos a disfrutar de la posición a donde Dios nos quiere llevar, porque lo que Dios quiere es llevarnos de aquí abajo hacia arriba, posicionarnos en un mejor lugar. Pero si nuestro corazoncito no está sano, guardamos todavía odio contra aquella persona que nos traicionó, que nos lastimó, no vamos a disfrutar nada. Así que yo te invito que aprendamos de la vida de José. Entonces, cuando ya la familia de José estaba en Egipto, bueno, José habla con el faraón para que a su familia le den un lugar donde vivir. Bueno, el faraón de ese entonces, amigo de José, les entrega un territorio llamado Gosén, porque recuerda que la familia de José eran pastores de oveja. Ellos no, y eran agricultores. Entonces le dieron la tierra de Gosén, que era una tierra exactamente muy adecuada para que ellos pudieran vivir. Entonces vemos nosotros ahora en el libro del Éxodo que ellos ya están ahí y han pasado aproximadamente 400 años. 400 años están viviendo en Egipto, que en realidad fueron 430 años que ellos estuvieron en Egipto. La palabra éxodo significa salida. Y cuando hablamos del éxodo, estamos tocando del tema de la redención. ¿Por qué? Hablamos del tema de la redención porque es por medio de la sangre que ellos son liberados con poder. En el libro del Éxodo vemos el poder de Dios. Vemos que Dios nunca se olvida de sus hijos. Ojo con lo que estoy mencionando, porque parece ser que en un momento determinado estamos como que olvidados por Dios, como que Dios se olvida de nosotros. No. Nunca permitas que ese pensamiento se anide en tu cabecita. No permitas que eso se anide en tu corazón. Dios no se olvida de sus hijos. Cuando sus hijos claman, cuando sus hijos acuden a Dios, Dios responde la petición, responde al clamor, responde a la oración de sus hijos. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver que en el libro del Éxodo nosotros podemos comprender que Dios se acuerda de cada uno de nosotros cuando nosotros clamamos a Dios. Entonces, en el libro del Éxodo nosotros vamos a aprender, número uno, de un hombre que no guardó rencor y que fue posicionado en autoridad. Número dos, vamos a aprender que éxodo significa salida. ¿Salida de qué? Salida de la esclavitud, salida de la opresión, salida de una vida, de una forma de vida, para que Dios te lleve a posicionarte a una calidad de vida mejor. Porque tu destino y mi destino no es la esclavitud.
Tu destino y mi destino es el camino a la bendición. Entonces, en el libro del Éxodo vamos a aprender que por medio de la sangre nosotros somos liberados con la mano poderosa de Dios. Así como fue liberada la nación, los hijos de Jacob, los hijos de Israel, vamos a ver cómo también ellos son sacados con poder y que Dios le ordenó que pusieran sangre en los postes y en los dinteles de las puertas, y que a través de esa señal el ángel de la muerte no tiene poder sobre nosotros. Y eso lo aplicamos el día de hoy cuando nosotros estamos en un peligro, como por ejemplo en esta pandemia. Nosotros tenemos que acudir a la sangre del Cordero del Hijo de Dios, a la sangre del Cordero inmolado por nuestros pecados. Cuando tú te acuestes, cuando te levantes por la mañana, haz una oración, declara que la sangre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, cubre tu casa, cubre tus bienes, te cubre a ti, te cubre a toda tu familia, donde quiera que ellos estén en el país o en otro país. La oración tiene poder para cuidar y proteger a toda tu familia. Entonces haz esa declaración, haz esa confesión que la sangre glorificada de nuestro Señor Jesucristo, número 1, te lavó de tus pecados. Número 2, borró tu pasado. Número 1, borró tu pecado. Número 2, borró tu pasado. Y número 3, te posiciona en un lugar seguro. La sangre de Cristo te posiciona en un lugar seguro, donde ni plaga tocará tu morada. Hagamos esa declaración de fe. Ni plaga tocará mi morada, porque mi casa y yo estamos protegidos con la sangre del Cordero del Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! En el libro del Éxodo encontramos ese mensaje. En el libro del Éxodo también podemos encontrar el mensaje de la redención. Fuimos comprados con sangre. Fuimos comprados con sangre. No existe moneda en este mundo que pueda comprarte a ti y a mí. No existe. El único precio que valemos es la sangre del Hijo de Dios. Valemos la sangre de Jesucristo. Así que ni plaga tocará tu morada. Por favor, decláralo ahí. Dilo conmigo. Ni plaga tocará mi morada. No tocará mi casa. No tocará mis hijos. Si tienes nietos, declara: ni plaga tocará mis nietos. Todas tus propiedades, terrenos, casas, incluso las mascotas, declara que nadie de ellos será tocado por esta plaga, porque la sangre de Jesucristo nos cubre, así como cubrió a los hijos de Jacob en el libro del Éxodo, cuando el ángel de la muerte salió allá en Egipto. Los padres de los primogénitos estaban llorando. A medianoche había clamor, había llanto, había dolor, porque los primogénitos de Egipto habían muerto. Pero aquí en Gosén, aquí en la casa de los hijos de Israel, había gozo, había tranquilidad, había paz, porque el ángel de la muerte pasó de largo cuando vio en la puerta de sus casas una marca que era la sangre de un cordero. Es increíble. La próxima semana vamos a estar hablando del poder de esas señales y de las plagas que se desataron en Egipto. Entonces, aquí vamos a aprender algo importante y quiero que no se te olvide esta noche. Número 1, no guardes rencor. No guardes rencor. Número 2, no vivas en el pasado. No lo vivas. Número 3, suelta el perdón. Suelta el perdón. Perdona a aquellos que tal vez te hicieron daño en el pasado. Olvídalos, déjalo atrás, porque tu vida, lo mejor para ti y lo mejor para tu familia está adelante. Porque los mejores tiempos y el mejor momento
está por venir. Y quiero dejarte esta noche que en casa leas Éxodo capítulo 20, verso 2. Que sea el texto de la semana, que sea el texto de esta semana. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Entonces, ¿qué quiere decir? Jesús te liberó del mundo, del poder de las tinieblas, y tú y yo no somos más esclavos del pecado, no somos esclavos del pasado, aunque el hombre natural no te pueda perdonar, porque hay personas que no perdonan el pasado, como alguien por ahí me dijo, ya te perdoné, pero no olvido. Y entonces me empecé a reír y dije, bueno, si ya me perdonaste, ¿por qué no olvidas? ¿No? Eso significa que nosotros los hombres naturales, carnales, no podemos olvidar. Pero hay un Dios que te dice, yo olvido todo tu pasado, echo todos tus pecados en un saco y lo echo tras mis espaldas y lo entierro en lo más profundo del mar. Que nunca de los nunca tú vivas pensando que Dios no te ha perdonado, sino que Él ya te perdonó, tú fuiste libre y ahora solamente espera el momento de la restitución. Dios te va a restituir grandemente. Así que te invito en el Señor que no pierdas la esperanza. Vive en este mundo con la seguridad, con la certeza que pronto tu aflicción pasará, que ese dolor corporal, ese dolor que tú tienes, pronto desaparecerá, porque ni plaga tocará tu morada. No te olvides, Éxodo capítulo 20, verso 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Así que mis amados amigos, gracias por estar conectados con nosotros esta noche. Esto es solamente una introducción general al libro del Éxodo. El próximo jueves vamos a analizar un poco más de este maravilloso libro. No te lo pierdas. No te lo pierdas, y ahí vas a estar viendo en las redes nuestra información, los días que estamos transmitiendo. El sábado a las 5 de la tarde estamos analizando el libro del profeta Ezequiel, que es un libro un poco complicado de interpretarlo, pero con la ayuda de Dios la vamos a hacer. Así que te mando un abrazo, muchas bendiciones, y que Dios te guarde a ti y toda tu casa. No te lo pierdas. Jueves 7 de la noche, la Biblia bajo la lupa.